Para hablar acerca de un receptor de la inmunidad innata, primero tenemos que saber lo que es el receptor celular. ¿Y qué es un receptor celular? Pues es una estructura química compuesta de proteínas en su mayoría, cuya función es detectar estímulos tanto químicos como físicos, ¿no? Los químicos definitivamente van a ser estas reacciones químicas que se van a dar entre el estímulo o el ligando, como vemos aquí en este triángulo amarillo o ámbar, o también puede ser físicos, ¿no? La reacción puede ser física, por ejemplo, por un estímulo de luz ultravioleta, etc. Y así transmitir finalmente una señal. Generalmente la inmunidad innata, el objetivo es transmitir o estimular un factor de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Es una proteína que estimula la expresión de ciertos genes. Entonces, finalmente estimula la producción final de ciertas proteínas que pueden ser, en el caso de la inmunidad innata, finalmente dar paso a la inflamación. En el caso de la ubicación de estos receptores celulares, van a ser dentro de la célula citoplasmáticos o endosomales, o pueden ser también en la membrana plasmática. En el lado derecho, déjenme activar el puntero láser, por ejemplo aquí, vamos a observar que este receptor se une a su ligando y finalmente va a dar pie a una señal. Eso es bien importante, establecer esas partes. Estímulo, ligando, receptor y una tercera parte llamada también una respuesta. Aproximadamente a nivel celular, como sabemos, la inmunidad innata tiene células, pero todo nuestro cuerpo tiene células también. Se han encontrado unas 25 familias diferentes de proteínas receptoras, y básicamente en esta figura tenemos aproximadamente unas 17 familias, pero hay muchos receptores que están en todas las células, ¿no? Ya llegando a la parte de inmunología, en este cuadro trata de comparar los receptores de la inmunidad innata con los receptores de la inmunidad adaptativa, ¿no? Que va a ser un tema para futuras exposiciones, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces, no sé si se ve. Bien, quiero comenzar con esta parte. La primera columna, esta columna se refiere a los receptores de la inmunidad innata, y la segunda columna se refiere a los receptores de la inmunidad adaptativa. Entonces, el número de los tipos de receptores de la inmunidad innata, aproximadamente se han encontrado menos de 100 tipos diferentes, y en el caso de la inmunidad adaptativa hay aproximadamente unos 2 receptores. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque si bien vemos que la inmunidad innata tiene mayor número de receptores, estos receptores son menos específicos. ¿Y qué es la especificidad? Bueno, la especificidad es la capacidad de unirse a un ligando y diferenciarlo de otro. Entonces, como es menos específico, necesita más receptores para poder unirse y poder hacer sus funciones, ¿no? Entonces, los receptores que vamos a observar en la inmunidad innata tenemos los Toll-like receptors, que son los más conocidos, pero también tenemos otros, ¿no? Como los receptores carroñeros, tenemos los receptores que se unen a las diferentes proteínas, y también vamos a ver carbohidratos, como los receptores de manosa, de glucosa, etcétera, ¿no? Y tenemos los receptores de la inmunidad adaptativa. Entre ellos tenemos el TCR, que es el receptor de la célula T, y el BCR, que es el receptor de la célula B, que cuando se secretan también se llaman inmunoglobulinas. Entonces, ya para dar pie acerca de la estructura, tenemos diferentes estructuras del receptor, ¿no? Va a haber una estructura extracelular, transmembranaria e intracitoplasmática en función en dónde se encuentre este receptor. No, por ejemplo, el Toll-like receptor es el receptor típico que se encuentra pues en la membrana, pero también dentro de los endosomas. Y por endosomas sabemos que son vesículas intracelulares que tienen una membrana propia, ¿no? Bien.
Después, este número de 100 diferentes tipos de receptores se unen a los estímulos o ligandos que había mencionado, que en el caso de la inmunidad innata se llaman patrones moleculares. Y hay aproximadamente 1000 patrones moleculares en la inmunidad innata. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, este ligando o este estímulo del receptor van a ser llamados antígenos. Y hay miles de antígenos. Ahora, con respecto a la distribución de los receptores, eso es algo también bastante interesante y nos permite diferenciar entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, porque los receptores, por ejemplo, tenemos una célula progenitora que va a dar pie a, se va a dividir y va a dar pie a ciertas células hijas. Esas células hijas van a tener receptores idénticos que el resto de células del mismo linaje, es decir, la célula progenitora. Mientras que los receptores de la inmunidad adaptativa van a ser clonales. ¿Qué quiere decir? Que una célula progenitora, al dividirse, estas células hijas van a tener diferentes tipos de receptores con diferente tipo de afinidad y diferente tipo de especificidad que las células, que sus células progenitoras. ¿Y todo esto por qué? Porque en la inmunidad adaptativa, en las células de la inmunidad adaptativa, como más adelante vamos a ver en otras exposiciones, los receptores tienen la característica que pueden hacer una recombinación genética y por lo tanto en el mismo receptor cambiar sus proteínas y dar pie a otros receptores en función al antígeno, ¿no? que tengan. Por eso es que solamente tenemos en la inmunidad adaptativa dos tipos de receptores, el TCR, que es el receptor de la célula T, y el BCR, que es el receptor de la célula B, pero tiene miles de antígenos por los cuales se pueden unir. Acerca de la discriminación de lo propio y lo extraño, es bastante interesante porque inicialmente se pensaba que solamente la inmunidad adaptativa podía discriminar entre lo propio y lo extraño. Pero la inmunidad innata, estos receptores de la inmunidad innata, sí tienen ciertos mecanismos por los cuales van a poder diferenciar ciertos patrones moleculares propios o extraños. Y más adelante vamos a ver estos mecanismos. Entonces, básicamente con esta pequeña introducción, vamos a... Está un poco lento. Ajá. Bien, vamos a continuar. Como habíamos dicho, tenemos el receptor, tiene que unirse a una primera parte que es el estímulo ligando y dar una tercera parte que es la señal o una respuesta de la célula, ¿no? Esta primera parte, en el caso de la inmunidad innata, este ligando o estímulo se llama siempre patrón molecular. Quiere decir que el receptor de la inmunidad innata siempre se va a unir a un patrón molecular. Y los patrones moleculares se van a dividir entre patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño. Entonces, es fácil distinguirlo, ¿no? Los patrones moleculares asociados a patógenos van a ser básicamente aquellas moléculas derivadas de estos. Y los patrones moleculares asociados a daños van a ser básicamente aquellas moléculas que van a van a derivar de una célula dañada o moribunda, o también aquellas moléculas que van a preceder a un daño celular. Vale decir de que el daño celular puede ser en células que están sufriendo necroptosis, piroptosis, necrosis, ¿no? Tipos de muertes celulares que generan finalmente inflamación. Bien, entonces, en este caso tenemos los patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos pueden ser ácidos nucleicos, que son ARN de cadena simple, o también ARN de cadena doble. Ambos pueden encontrarse en los virus, las proteínas que pueden ser
los pilis o flagelinas, que están básicamente en las bacterias, ¿no? Sabemos que la flagelina es una fracción proteica que están en los flagelos de las bacterias móviles. También hay lípidos de la pared celular, como lipopolisacáridos y ácidos teicoicos, ¿no? Y carbohidratos como mananos y glucanos que se van a estimular a esos receptores, ¿no? Y los patrones moleculares asociados a daños vamos a encontrar a las proteínas de shock térmico, ¿no? Conocidas por ser estimuladas, ser liberadas en proteínas que sufren de algún tipo de estrés o también sufren algún tipo de daño como radiación ultravioleta, etcétera, ¿no? O también, por ejemplo, en los casos de que una célula tenga digamos, mucha alteración de temperatura, o bien sea mucha temperatura o bien sea la disminución de la temperatura, ¿no? También tenemos, por ejemplo, aquellos cristales que vamos a ver a nivel intracelular, ¿no? Por ejemplo, los uratos monosódicos, entre otros tipos de cristales, que van a estimular a estos receptores y finalmente van a llevar a la inflamación. No olvidemos que finalmente las funciones de la inmunidad innata es estimular la inflamación, o sea, realizar la inflamación. La segunda es la autofagia, ¿no? Que es presentar el microorganismo patógeno a un fagolisosoma. O también estimular la actividad antiviral mediante los interferones, ¿no? Finalmente, digamos que una de las funciones más importantes de la inmunidad innata es dar pie a la inmunidad adaptativa. Y entonces con esto se puede ya predecir qué tipo de señal es la que va a estimular estos tipos de receptores, ¿no? Entonces también una alteración o liberación de mucho ATP por parte de la mitocondria va a estimular estos receptores de daño. También esta GMGB1 o histona, básicamente la GMGB1, al igual que la proteína de shock térmico, es una proteína intracelular que se libera también cuando hay estrés o hay algún tipo de daño celular. Y normalmente, como les había mencionado, es intracelular, pero cuando se libera a nivel extracelular, va a unirse a estos receptores y va a estimularlos y va a generar inflamación. Entonces, esto es bastante importante porque si un receptor intracelular encuentra esta proteína, digamos que no genera ninguna estimulación de ese receptor. Pero si un receptor la encuentra en el área extracelular, ese receptor sí va a ser activado, ¿no? Bien, entonces, ya sabemos que el estímulo o el ligando se llama patrón molecular, que puede ser asociado a patógenos o patrón moleculares asociados a daño. ¿Cómo se llaman los receptores de la inmunidad innata? Se llaman receptores de reconocimiento. Y pueden ser intracelulares o extracelulares, como ya habíamos mencionado. Y estos extracelulares pueden ser solubles en sangre o solubles en las secreciones de las mucosas. Por parte de los intracelulares vamos a tener a los más importantes, ¿no? Tenemos los Toll-like receptor o receptores tipo Toll. Tenemos los receptores de leptina o C. Tenemos en esta los osólicos, los NOD-like receptor o receptores tipo NOD. Tenemos también a los sensores de ARN a nivel citosólico. Y tenemos finalmente en este endosoma, tenemos a los Toll-like receptors, ¿no? Que van a ser estimulados por ácidos nucleicos. Bien, entonces aquí vemos, esto básicamente es un cuadro que va a determinar diferentes tipos de receptores, primero los Toll-like receptors, después los NOD-like receptors, los receptores tipo RIG también importantes, los sensores de ADN,
los receptores carroñeros, y finalmente pues los receptores de leptina, ¿no? El LABAS también establece que hay receptores extracelulares y entre ellos menciona las pentraxinas, que son proteínas producidas por el hígado. Básicamente la más conocida que nosotros tenemos es el PCR, ¿no? Que básicamente sirve como un marcador en las enfermedades de reacción aguda inflamatoria. Pero también tenemos, por ejemplo, colectinas, que básicamente van a ser parte del complemento, las ficolinas, y finalmente las proteínas de la cascada de complemento, ¿no? Bien, los toll receptors son dentro de los receptores, digamos, más importantes. Digamos que inicialmente se pensó que era una proteína estructural de la drosófila, o también llamada la mosca de la fruta. Entonces, principalmente antes se pensaba de que era solamente estructural, pero después se dieron cuenta que tenía propiedades antimicrobianas. Y, digamos, más recientemente se ha encontrado en mamíferos, con también propiedades antimicrobianas. Entonces, este parecido entre esas proteínas se le hizo, digamos, más fácil para compararlo estructuralmente y llamarlo de esa manera, ¿no? Vamos a observar que tenemos nosotros 9 tipos de receptores toll-like receptors. Tenemos del 1 al 9. Tenemos receptores extracelulares y receptores endosomales, como ya les había mencionado y como dice aquí en el gráfico, ¿no? Tenemos los patógenos principalmente que podemos ver asociados a estos receptores, son principalmente de bacterias en el caso de los extracelulares, y en el caso de los endosomales son virales, ¿no? Entonces, fácilmente podemos ver en este gráfico que los lipopéptidos bacterianos, los peptidoglucanos bacterianos, lipopolisacáridos, flagelinas bacterianas, lipopéptidos, van a unir en esta estructura que vamos a observar, tipo una C, ¿no? Vamos a observar que esta parte convexa va a ser la parte que más se va a unir a los antígenos. Entonces, vamos a observar en esta parte de abajo, tenemos la estructura del toll-like receptor, va a tener una estructura extracelular, una estructura transmembranaria y una estructura citoplasmática. En la extracelular vamos a tener dominios ricos en leucina. Quiere decir que vamos a tener leucinas repetidas, y entre ellas van a haber residuos de aminoácidos, quiere decir grupos de aminoácidos que van a unir estas leucinas. ¿Y para qué van a servir estos aminoácidos que unen a las leucinas? Van a servir para unirse a un antígeno, es decir, en la parte convexa que vamos a observar aquí, vamos a observar bastantes aminoácidos que van a tener mayor afinidad a los antígenos por ser más variables. Después de esto sigue la parte transmembranaria, que va a unir la parte extracelular con la parte intracitoplasmática, que es el dominio TIR. Estos dominios TIR son importantes porque cuando se active todo el receptor se van a unir dos TIR, dos colas citoplasmáticas, por así decirlo, y van a dar pie a la cascada enzimática que posteriormente vamos a mencionar. Dentro de los endosomas también vamos a ver a toll-like receptors, y básicamente se van a unir con ARN o con ácidos nucleicos virales, ¿no? ¿Por qué endosómicos? Como sabemos, cuando el fagosoma, con el fagocito, digamos, engullido una partícula microbiana, lo coloca dentro de un fagosoma, ¿no? O lo coloca dentro de un endosoma, es decir, una vesícula que tiene una membrana propia. Dentro de este fagosoma van a haber muchos toll-like receptors que van a
van a ser estimulados para después hacer las funciones que más adelante les vamos a mencionar. Entonces, por ejemplo, el Toll receptor 3 es bastante interesante porque va a ser estimulado por ARN de doble cadena. Y, por ejemplo, una mutación a este nivel genera en que un paciente presente infecciones repetitivas por herpes virus, generalmente encefalitis, ¿no? Infecciones graves. En el caso de los Toll receptor 7 se van a unir a la ARN de cadena simple. En el caso del T receptor 8 se va a unir a ARN también de cadena simple. Y en el caso de Toll receptor 9 se va a unir a CpG-ARN. Este CpG-ARN son ácidos nucleicos principalmente que van a estar en los procariotas. Entonces, cuando un Toll receptor 9 detecta este ácido nucleico, básicamente ya sabe que viene de un microorganismo procariota y por lo tanto es patógeno. Entonces, esto es un tipo de mecanismo en que la inmunidad innata va a diferenciar lo propio y lo extraño. Pero otro mecanismo de que la inmunidad innata diferencia entre lo propio y lo extraño es justamente la ubicación, que esté en un endosoma. ¿Por qué? Porque nuestra célula normalmente está bien organizada, tiene sus orgánulos, pero que haya un microorganismo dentro de un fagosoma ya lo hace muy, digamos, muy sugestivo de que no sea propio, sino que sea, deglutido por un fagosoma, que haya sido deglutido por el fagocito. Llamamos fagocito al macrófago, a la célula dendrítica, el neutrófilo, entre otros, ¿no? Entonces, si es que está en un endosoma, quiere decir muy probablemente que sea un ácido nucleico de un patógeno y que no sea uno propio. Otro mecanismo es, como les mencioné, el CpG, que es digamos, es bastante frecuente en los procariotas y que nosotros los mamíferos no tenemos. Ahora, ¿cuáles son las funciones del receptor tipo Toll? Como observas aquí, el receptor tipo Toll tiene esta estructura y tiene cierta especificidad que va a ser dada por los residuos de los péptidos, ¿no? Es decir, grupo de péptidos que van a estar entre las leucinas que le van a dar esta forma de hélice, ¿no? O de C. Esa especificidad es la forma más importante, digamos, de esta propiedad en los Toll receptors. Pero otra forma de aumentar la especificidad aún más de estos receptores es que se heterodimerice. ¿Qué quiere decir que se heterodimerice? Que se unan dos Toll receptors. Entonces, viene aquí, como vemos, viene el PAMS, o patrón molecular asociado a patógenos, en sus siglas de inglés, se une a esos Toll receptors unidos o heterodimerizados y estimula finalmente proteínas adaptadoras. Una de las proteínas adaptadoras es el MIT88, ¿no? Entre muchas otras que hay, que son estimuladas por los Toll receptors. Entonces, también tenemos otro tipo de Toll receptor que están a nivel de membrana extracelular, que es el Toll receptor tipo 4, ¿no? Que tiene la capacidad de estimular tanto el MIT88, que es una de las proteínas adaptadoras más conocidas, pero también tienen la propiedad de estimular otro tipo de proteína adaptadora, ¿no? Para adelantar un poco, este MIT88 lo que va a hacer es estimular la inflamación y esta otra proteína adaptadora lo que va a hacer es estimular los interferones para en el futuro generar un estado antiviral. Entonces, el TRIF, que básicamente por siglas en inglés es el regulador del interferón con dominio TIR, bueno, es un nombre bastante, básicamente es porque tiene también un dominio parecido a la citoplasmática del receptor Toll. Entonces, lo que va a hacer es estas proteínas adaptadoras es estimular, ambas van a estimular un factor de transcripción. Y como ya había mencionado, el factor de transcripción es aquella proteína que entra, se activa primero en el citoplasma, entra al núcleo y estimula la expresión de ciertos genes, ¿no? En función, por ejemplo, si yo quiero un estado inflamatorio, voy a estimular la interleuquina 1, por ejemplo. Si yo quiero un estado antiinflamatorio,
entonces yo voy a estimular la interleuquina 10. Entonces, esta expresión de genes, este juego de estimular ciertos genes para finalmente que la célula produzca una proteína, es justamente regulada por este tipo de receptores y después por este tipo de proteínas adaptadoras. Y lo más importante, por el factor de transcripción que entra al núcleo. Entonces, pero vamos a ver también que hay receptores tipo TOL que van a estar dentro del endosoma. Entonces, esto, por ejemplo, el receptor TOL3 estimula solamente el DRIF. Solamente va a estimular el DRIF. Quiere decir que ese receptor solamente va a estimular un estado antiviral. El resto de receptores pueden estimular tanto el MIT88 o un estado de inflamación como el estado antiviral. Entonces vamos, este MIT88 va a estimular el factor de transcripción, factor nuclear kappa B, o sus siglas en inglés NF-kappa B. Entonces ingresa al núcleo, se adhiere a los ácidos nucleicos y expresa ciertos genes. Y este DRIF va a estimular al IRF. ¿Qué es el IRF? Es el factor regulador de interferón. El factor regulador de interferón lo que va a hacer es estimular la expresión de los genes del interferón para próximamente estimular la producción de interferón. Entonces, este factor nuclear kappa beta lo que va a hacer es la expresión de los genes inflamatorios. Por ejemplo, las citoquinas inflamatorias que conocemos, el factor nuclear, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, que son las principales interleuquinas inflamatorias. Otras citoquinas tenemos, ¿qué son las quimiosinas, ¿no? ¿Qué son las quimiosinas? Son aquellas, son también, están dentro de las citoquinas, pero que tienen una función diferente, tienen la función de migración. Quiere decir que, digamos, son, por así decirlo, de manera, digamos, por así decirlo, perdón la bulla, llaman al fagocito. Entonces, si una célula, por ejemplo, las células del endotelio expresan estas quimiosinas, el fagocito acude más rápido o se une a estos receptores y llega de forma más rápida al sitio de inflamación o al sitio de daño. También hay moléculas de adhesión endotelial que son moléculas más fuertes para que el fagocito o la célula inflamatoria pueda migrar más rápido, con más fuerza. Tenemos también moléculas coesteladoras que, bueno, más adelante en exposiciones posteriores vamos a conversar. Y finalmente, todas esas proteínas expresadas van a estimular la inflamación aguda y la inmunidad adaptativa. Básicamente, la inmunidad adaptativa es estimulada por los factores coestimuladores. Y por otro lado tenemos el TRIF, que lo que va a hacer es la expresión de los genes del interferón tipo 1, que es el alfa y el beta, para posteriormente secretar estos interferones y ir a un estado antiviral. Bien. Después tenemos los receptores citosólicos. Si bien los receptores que habíamos mencionado, los receptores Toll-like receptor, van a estar en la membrana plasmática y después también en los fagosomas o los endosomas, hay receptores citoplasmáticos importantes. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los virus también realizan su ensamblaje viral en el citoplasma. También vamos a observar que van a tener otro tipo de actividades dentro de estos, o algunas bacterias que escapen del endosoma, porque forman poros en el endosoma, es una forma de escape de del fagocito, y son liberadas finalmente en el citoplasma. Entonces, para este tipo de microorganismos, vamos a tener los receptores citoplasmáticos. Dentro de los receptores citoplasmáticos, el más importante es el receptor tipo NOT, ¿no? que es
receptor, digamos, citoplasmático por excelencia. Entonces, ¿cuántos receptores citosólicos tipo NOT tenemos? Tenemos aproximadamente 20 receptores citosólicos y dentro de ellos tenemos 4 subfamilias. De las 4 subfamilias que tenemos de los receptores tipo NOT, vamos a tener que 3 van a tener función en la inmunidad innata, ¿no? Como vemos en este recuadro, vamos a diferenciar los receptores tipo NOT A o NOT-like receptor A, NOT-like receptor B, NOT-like receptor C y NOT-like receptor P, ¿no? Todos estos, ¿por qué? A, B, C y P basados en la estructura. Entonces, habíamos visto que el Toll-like receptor tenía un área rica en leucina y entre estas áreas tienen residuos o un compilado de péptidos que lo hacía más específico para unirse al ligando. Entonces, este NOT-like receptor también tiene una área rica en leucina, muy similar, y que tiene la misma función, que es captar el ligando. Entonces, vemos acá, esta es la estructura de los diferentes NOT-like receptor. Entonces, vemos acá el NRR, es la región rica en leucina, que básicamente, como ya mencioné, va a captar al ligando. Después tenemos una segunda área, que es la área central del NOT, que en esta diapositiva está de color marrón, que se aprecia como NATS. Esta NATS es la región del NOT, del receptor tipo NOT, central, que va a unir la región rica en leucina con la siguiente región, que es una región variable en cada subfamilia. Por ejemplo, en la región, vamos a hablar del NOT-like receptor B, C y P, porque son los NOT-like receptor que van a estar en la inmunidad innata. Entonces, por ejemplo, en el B está el área variable BIR. En el NOT-like receptor C va a estar el CAR y en el NOT-like receptor P va a estar el PIT, ¿no? Vamos a observar que esta última área en cada receptor tipo NOT va a ser la área efectora, es decir, la región rica en leucina va a unirse al ligando, pero el área que va a efectuar todas estas funciones y va a generar la cascada de señalización va a ser esta tercera región, que es la región CART, PIT y BIR. Los más importantes, para hacer un resumen, es los NLRC y los NLRP. Entonces, que tienen como función efectora el CAR, es decir, dominios de reclutamiento y activación de caspasas, y los dos de pirina. Tenemos dentro de los NOT-like receptor más importantes los NOT1 y los NOT2. ¿Qué van a hacer por ejemplo, los NOT2? Están en las células de Panet del intestino y tienen mucho que ver con la enfermedad de Crohn. Una alteración a nivel de estos receptores generalmente es multigénica, es decir, muchas áreas del gen de esta proteína mutada, va a tener mucho que ver con que este NOT se altere y por lo tanto genere enfermedad de Crohn, ¿no? Es todo, digamos, bastante interesante porque están dentro de estas células de Panet y van a captar los receptores de los lipopolisacáridos. Pero si se activa mucho o hay una mutación por ganancia de función, entonces estos receptores lo que van a tener es aumento de inflamación y por lo tanto generar enfermedades, digamos, con un poder inflamatorio muy grande. Entonces, finalmente, estos NOT1 y NOT2 van a estimular al factor de transcripción, factor nuclear kappa beta, y generar la inflamación. Pero hay otro tipo de receptores tipo NOT, que son los receptores tipo NOT asociados a pirina. Entonces, dentro de estos receptores, el receptor más importante es el receptor tipo NOT de pirinas 3. ¿Por qué? Porque va a formar, digamos, el inflamosoma, el inflamosoma más conocido. Entonces, ¿qué es un inflamosoma?
Ya habiendo hablado de los receptores anteriores, podemos hablar de lo que es un inflamosoma. El inflamosoma no es más que la unión de un receptor tipo NOT, una proteína enzimática que es la caspasa, y un adaptador que va a unirlos. Entonces, el receptor tipo NOT va a estar dentro del citoplasma y va a ser usado como sensor, ¿sí? Y la caspasa va a ser usado como una enzima degradadora, de tal manera que cuando hay una bacteria patógena extracelular e ingresa, por ejemplo, cuando hay productos bacterianos, cuando hay aumento de cristales, por ejemplo, en el caso de alteraciones metabólicas como la gota, ¿no? Hay muchas bacterias que generan poros dentro de la célula y un flujo de salida de potasio, ¿no? Entonces, o radicales de oxígeno libres en la célula. Todos estos estímulos van a ser captados por el NOTLA receptor y finalmente se va a formar el inflamosoma. ¿Y qué es un inflamosoma? Aparte de ser pues la unión de un light receptor con un adaptador y una caspasa, van a ser complejos multiproteicos que se van a ensamblar en el citoplasma, que van a captar diferentes DAM, es decir, patrones moleculares asociados a daños, o PAM, patrones moleculares asociados a patógenos, y van a generar proteolíticamente formas activas de citoquinas. Por ejemplo, una vez que nosotros tenemos la señal de forma paralela del Toll-like receptor, se ha estimulado, y como ya habíamos dicho, el factor nuclear kappa beta, entra al núcleo, estimula la expresión de interleuquinas inflamatorias. Pero la interleuquina 1 tiene la capacidad de, digamos, almacenarse de forma no inflamatoria en el citoplasma. Y esta forma de almacenamiento se llama prointerleuquina 1 beta. Entonces está normalmente en el citoplasma como una proteína no inflamatoria, como una proteína citoquina no inflamatoria. Pero cuando se activa el NOT-like receptor unido a este inflamosoma, entonces se une el ligando con el NOT-like receptor, que funciona como sensor, activa la caspasa 1, ¿sí? De esta manera, activa la caspasa 1, y finalmente degrada a la prointerleuquina 1 beta a una interleuquina 1 beta con capacidad para salir y ser secretada al espacio extracelular para producir inflamación aguda. No solamente forma la activación de la interleuquina 1 beta, sino también de la interleuquina 18, pero es, digamos, en menos cantidad. La más importante aquí es la interleuquina 1 beta. Entonces es importante el inflamosoma porque va a generar citoquinas inflamatorias y va a ser parte de toda esta cadena de inflamación, de estimulación de la inflamación. Entonces, como había mencionado, el más importante es el NOT-like receptor P3, que pertenece a la familia número 4 del cuadro anterior. Entonces, este NOT-like receptor tipo P3 se estimula ¿con qué? Se estimula con ATP liberado por la mitocondria, por ácido úrico a nivel nuclear, quiere decir una alteración del metabolismo de célula. Dice, ok, esta célula está dañada, está liberando mucho ácido úrico, vamos a generar una respuesta inflamatoria. Es por eso que en muchos pacientes que tienen alteración del metabolismo, por ejemplo, en ácido úrico, tienen gota, tienen también cristales de colesterol, se genera un estado inflamatorio sistémico y también a nivel articular, ¿no? Bajo esta modalidad. También cuando sale el potasio por la membrana, por los poros que pueden generar la bacteria, y solamente por este tipo de NLRP3 una forma de muerte muy especial de estas células de la inmunidad innata que se llama piroptosis, hay un edema, hay una liberación de toda una cascada de citoquinas inflamatorias y
esta genera una inflamación a nivel sistémico, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien, entonces, ¿qué DAMs o patrones moleculares, también llamados estímulos, se asocian a las patologías? Por ejemplo, vemos que pacientes con aterosclerosis tienen la proteína de shock térmico bastante elevada, ¿no? Que como ya me he mencionado, son proteínas que están normalmente intracelulares, que ayudan a la célula que haga su vida normal, pero cuando sale al espacio extracelular es cuando se activan los receptores. El fibrinógeno, esta también proteína HMGB1, que normalmente ayuda a la reparación del ADN, pero que cuando sale a nivel extracelular también activa a los receptores, LS100, le paran sulfato y bueno, los cristales de colesterol, ¿no? Por ejemplo, el cáncer también puede estimular a un estado inflamatorio por también estas proteínas del HMGB1, las proteínas de shock térmico, entre otras, ¿no? Al igual que la diabetes, también hay un estado proinflamatorio gracias a estas proteínas, la gota por los cristales de ácido úrico, la enfermedad inflamatoria intestinal, también por la proteína de shock térmico y el paransulfato, esclerosis múltiple, el polifibrinógeno, la proteína de shock térmico, el HMGB1, que había mencionado, y la artritis reumatoide también por estas mismas, entre otras cosas, entre otras fisiopatologías que tiene propia la artritis reumatoide, ojo. Bien, pero aparte de los NOT-like receptors, también hay otros tipos de sensores a nivel citoplasmático que van a captar el ADN. Entonces, dentro de ellos tenemos la vía del STING. La vía del STING, el STING no es más que una proteína transmembranaria que cruza la membrana del retículo endoplasmático y que se une a una proteína llamada TBK1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay ácidos nucleicos a nivel citosólico, hay una enzima llamada GAS que básicamente lo que va a hacer es el cambio de ATP o GTP hacia el GAM-C, que es el GMP, AMP, como ustedes saben, cíclico. GMP, AMP cíclico, digamos, es el metabolito que al ser unido con el STING lo activa, entonces es el ligando del STING, quiere decir que es reconocido el ácido nucleico bajo esta forma, activa el STING se une con el TBK1 y activa al factor, como ven aquí en amarillo, el factor regulador de interferón 3. Este factor regulador de interferón 3 se fosforila, que es una forma de activar un factor de transcripción, ingresa al núcleo y estimula la producción de interferón. Otros receptores, tenemos los receptores, receptores de lectina, ¿no? Que la lectina tiene una propiedad bien interesante. La lectina es un carbohidrato que está unido a una proteína que tiene una afinidad por otro carbohidrato bastante fuerte. Entonces, las células bacterianas, las bacterias normalmente tienen muchos carbohidratos en su membrana. Entonces, son bastante afines a estas lectinas y por lo tanto van a activar de manera bastante, digamos, interesante, y actualmente se está viendo más estudios sobre esto, activar estos receptores y por lo tanto activar las células de la inmunidad innata. Vale decir que todos estos receptores están en las células de la inmunidad innata, principalmente en los macrófagos, en las células dendríticas y con menor, digamos, proporción en los neutrófilos, ¿no? Que tienen, como ya sabemos, la propiedad de fagocitar, ¿no?
Bien, el segundo tema, eso es con respecto al primer tema, el segundo tema que vamos a hablar es el sistema de complemento, es otro tema bastante importante en la inmunidad innata, que básicamente también lo he hecho de forma resumida para poder entenderlo. Se dice que, bueno, Bordet, ya con precedentes, postuló de que lo cierto, aquí en rojito vamos a observar que vamos a tener diferentes patógenos que se van a unir a un suero inmune, ¿no? Y va a provocar la lisis celular de esas bacterias. Hasta esa época ya se sabía que existían los anticuerpos, ¿no? Que son componentes, ya se sabía que tenían la propiedad de ser termoestables, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este suero inmune fue llevado a temperaturas más altas y se vio que hubo una ausencia de la lisis. Entonces, a este suero inmune a temperaturas altas se le agregó un suero inmune fresco y se vio que daba nuevamente la lisis. ¿Qué quiere decir y qué se postuló en ese momento? Que habían otras proteínas que no eran termoestables que ayudaban a estos anticuerpos a que se produjese esta lisis. Entonces, básicamente, se postuló que estas proteínas deberían ser unas proteínas complementarias a estos anticuerpos. Entonces, esto lo llevó pues a ganar el premio Nobel y a descubrir, por así decirlo, el sistema del complemento. Posteriormente se descubrieron diferentes tipos de proteínas. Cabe decir que las proteínas del complemento son proteínas que han sido descubiertas de manera, digamos así, desordenada. Inicialmente se descubrió el C2, después el C3, después el C4, y así, pero en esa forma no es como aparece en la cascada del complemento. Entonces, por eso vamos a ver primero un C4, después un C2, después un C3, entonces vamos a ver un poco desordenado esto, pero se va a entender un poquito mejor cuando tengamos la célula acá. Entonces, básicamente, lo importante del complemento es que es un conjunto de proteínas circulantes y de membrana. Entonces, quiere decir esto que no solamente están en la membrana plasmática, sino también están circulantes en el sanguíneo. Entonces, eso es clave y es muy importante para poder ver los temas posteriores. Aproximadamente constituye el 5% de las proteínas de la sangre y se encuentra en sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y leche materna. Es importante, antes se pensaba que solamente formaba parte de la inmunidad innata, pero actualmente ya se sabe que forma parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿qué es en sí el sistema del complemento? El sistema del complemento son proteínas que tienen capacidad enzimáticas que degradan a otras proteínas. Por eso es que y forman una cascada enzimática. Y es decir, una proteólisis secuencial. Entonces vamos a ver, como vemos aquí, imaginemos que tenemos una proteína A en la membrana plasmática. Entonces, esta proteína A se une a una proteína B. Y esa proteína A más esta proteína B que están en la membrana citoplasmática se convierten en una enzima. Nos pasa una proteína C y esta proteína A más esta proteína B hace que esta proteína C se degrade. Entonces se forma una proteína C1 y una proteína C2. Se une con la C1 y la C2 se va. Se va al suero sanguíneo. Entonces, esta A, B y C1 van a seguir formándose como una enzima. Pasa una D y van a degradar esta D en D1 y D2. Entonces, de esa manera se va a formar la cascada enzimática. Entonces, ya con términos más técnicos, vamos a pasar la siguiente diapositiva. Importante tener en cuenta las funciones del complemento. El complemento tiene la función primero de formar poros en la membrana
citoplasmático. Entonces, de tal manera que tenemos un microorganismo, va a generar poros y por lo tanto una pérdida de la osmosis celular de esta bacteria principalmente, ¿no? Tiene también la función de ozonización. ¿Qué quiere decir? Que se adhiere fácilmente a un microorganismo. Es decir, viene una bacteria, se adhiere fácilmente y es, digamos, más de 100 veces más fácil que un fagocito, digamos, degluta un microorganismo con el complemento que sin el complemento. Entonces, de ahí la importancia de la ozonización. También estimula la inflamación. Como vamos a ver, van a quedar proteínas solubles a nivel del suero sanguíneo y van a unirse receptores de los fagocitos y de otras células de la inmunidad innata y la adaptativa y van a generar un estado inflamatorio, ¿no? Y por último vamos a ver el clarante inmunocomplejos. Importante esto, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con una de las vías de la patogénesis del lupus, ¿no? Por ejemplo, sabemos nosotros que normalmente en nuestro cuerpo se forman inmunocomplejos, es decir, unión de antígenos con anticuerpos, que están en un estado estable. Pero esos inmunocomplejos, si se depositan en cantidad, van a generar enfermedades de depósito, enfermedades que van a alterar la estructura de los diferentes órganos. Pero el sistema de complemento tiene proteínas que se unen, que se van a unir a estos inmunocomplejos y los van a marcar. Y digamos que es más fácil que el fagocito los degluta y pueda, digamos, tener mecanismos de hidrólisis hacia estos complementos. Entonces, de esta manera es una manera más fácil de ver las funciones del complemento. Entonces, vamos a ver que las vías del complemento son 3 vías. La vía clásica, pero no por ende es la vía, digamos, más simple, es la vía, digamos, más compleja. Tenemos también la vía de las lectinas y tenemos la vía alternativa. Por temas digamos, por fines prácticos, vamos a ver primero la vía clásica. Entonces vamos a ver la vía clásica y esta vía va a ser una vía mediada por anticuerpos. Es bastante importante que un anticuerpo se una a la membrana celular. Entonces, vemos aquí una membrana celular. Imaginemos que esta es una membrana celular de un microorganismo. ¿Ya? Eso es una membrana celular de un microorganismo, con los antígenos en la membrana celular. Entonces, vienen los anticuerpos y reconocen, como aquí dice, la fase de reconocimiento, conocen estos antígenos y se van a unir. ¿Qué tipo de características tienen que tener estos anticuerpos para poderse unir a la membrana celular? Primero, y además estimula el complemento, porque muchos anticuerpos se pueden unir a la membrana celular de la membrana celular de los microorganismos, pero no todos activan el complemento. ¿Qué anticuerpos activan el complemento? Lo activan la inmunoglobulina M y algunos subtipos de la inmunoglobulina G. ¿Cuáles son los subtipos? La IgG1 y la IgG3. Se dice que la IgG4 puede, pero digamos que no, para fines prácticos, solamente la IgG1 y la IgG3. Entonces, estos se unen a la membrana, o los antígenos que están en la membrana, como vemos aquí, y van a ser unidos, se van a unir al C1Q. El C1Q es la primera proteína, es la primera proteína del complemento que se une al anticuerpo, y se va a unir en su FC, es decir, su fracción cristalizable. Como sabemos, el anticuerpo tiene las partes de fracción de unión al antígeno, que es lo que se une, digamos, estas partes finales, y su FC, que es la fracción cristalizable, que está en la fracción constante, ¿no? Entonces, se une en su fracción cristalizable, y después se van a unir estas otras proteínas, como vemos aquí, la C1S y la C1R.
¿no? Se van a unir a la proteína C1Q y van a formar el complejo C1, como vemos finalmente acá, en una forma de una flor, ¿no? Vemos el C1 formado por el C1Q, C1R y C1S, ¿no? Entonces, después de esto, va a pasar por aquí, porque las proteínas del complemento, como bien mencionado, son proteínas que están en la sangre, proteínas que están en el suero sanguíneo, y están normalmente circulando. Pasa por allí una proteína llamada C4. Vamos a hacer la siguiente diapositiva. Pasa por allí, como vemos en esta diapositiva, la proteína C4, y como bien mencionado, las proteínas del complemento tienen la característica de degradar la proteína que pase por allí, que sea del complemento. Entonces, viene la proteína C4, ya en la fase de activación, y la degrada en C4A y C4B. Se divide en dos partes. Se dice que la proteína generalmente se divide en dos, en una más grande y en una más pequeña. Siempre la proteína B se va a quedar en la membrana plasmática, en la membrana del microorganismo. Y todas las que se van a llamar A se van a ir al suero sanguíneo. Pero la excepción es el E2. Entonces, la más grande, que es la B, se une a la membrana del microorganismo en un área adyacente al complejo antígeno anticuerpo y va a adherirse básicamente al microorganismo. Una vez que pase por aquí también el C2, en unión con la C4B, también se va a separar, también se va a hidrolizar y se va a unir ya no a la fracción B, sino a la fracción A. Entonces va a quedar C4B y C2A. Después de esto va a pasar por aquí la proteína C3. Esta proteína C3 también va a ser hidrolizada y también se va a unir a este complejo. Entonces, cabe resaltar que la unión del C4B y el C2A se llama convertasa del C3. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de que cuando pasa el C3 por ahí, hidrolizarlo y unirse a su fracción B. Entonces, el C3A sale al suero sanguíneo y se queda en el complejo el C3B. Es importante eso, ¿por qué? Estas tres proteínas que se van al suero sanguíneo, porque no se quedan en la membrana, lo que van a hacer es estimular la inflamación. Como habíamos mencionado, las proteínas del complemento también tienen la capacidad de inducir la inflamación. Entonces, ¿cuáles son las proteínas que se van a encargar de esto? Son las proteínas que se quedan en el suero sanguíneo y no se adhieren a la membrana. Entonces, como vamos a ver aquí, estas proteínas se van a llamar anafilotoxinas. Entonces, estas anafilotoxinas son las que van a generar posteriormente un estado de inflamación. ¿Y qué quiere decir esto? Que van a llamar más células para que vengan y digan, bueno, acá hay una célula que está dañando un microorganismo extraño, no lo conozco, entonces vengan otras células, otros fagocitos, para que puedan ayudar. Entonces llama a otras células, ¿no? Mediante la cascada de inflamación. Bien, ya vimos también la fase de primero de reconocimiento, que era con el anticuerpo, con el C1, después vamos a ver la fase de activación, hasta que se activa el C3, y vemos acá pues el complejo C4B, C2A y C3B, que era donde nos habíamos quedado. Después de esto, como les dije, está en desorden, no está ordenado porque fueron nombradas en función a cómo fueron descubiertas, pero no así, digamos, el orden de la cascada. Después de este complejo, se une la proteína C5, que también se va a hidrolizar por este complejo, C5B, que se queda en la membrana, y C5A, que se va al suero sanguíneo.
Posteriormente llega adyacente a esta el C6, el C7, llega el C8, que no se van a hidrolizar, ¿no? Finalmente llega polímeros, quiere decir un conjunto de moléculas de C9. Entonces llegan el polímero de C9, se comienzan a unir de forma adyacente, y este polímero va a generar el complejo de ataque de membrana. ¿Qué quiere decir? Que va a tener la capacidad de perforar la membrana y generar lisis celular. Allí la otra función del complemento, el sistema del complemento, ¿no? Que generar una inestabilidad osmótica a nivel de la célula y, por lo tanto, una muerte celular, ¿no? Ojo que para que este complejo de ataque a membrana pueda generar lisis celular, tiene que haber ciertas características en la membrana de estos microorganismos. Por ejemplo, esta membrana tiene que tener un bajo porcentaje de glucocálidos, es decir, tiene que ser una pared delgada. Y, por ejemplo, ¿qué bacteria o qué microorganismo tenemos con esas características? La Neisseria, ¿no? Las Neisserias tienen esas características de pared delgada. Entonces, importante esto, ¿por qué? Porque una alteración del complemento puede llegar a infecciones repetitivas de Neisseria, de cualquier tipo de esta bacteria, pues, ¿no? Neisseria, gonorrea, etc. Entonces ya vimos dos funciones, la función de lisis celular y la función de inflamatoria. Bien, entonces, después de haber visto ya la vía clásica, entonces ya nos resulta un poco más fácil ver las otras vías, porque son más sencillas. Entonces, vemos, aquí hacemos un repaso, la vía clásica, la unión del C1 con el anticuerpo que se unió al antígeno de la superficie celular, ¿no? Después de este llega el C4, ¿no? Se une con el C4, después se une con el C2A, y después se une con el C3, ¿no? Y con sus fracciones. Cuando se une con el C3, es importante este paso, ¿por qué? Porque a partir de la unión con el C3, es que todas las tres vías que habíamos mencionado, vía de la lectina, vía alternativa y vía clásica, se van a unir. O sea, ya a partir de ello tienen todo igual. Entonces veamos la siguiente vía. Ya, la vía de la lectina. Entonces vamos a ver que hay cierto tipo de receptores solubles que tienen la capacidad de unirse a carbohidratos. Ya habíamos mencionado cuáles de ellos, ¿no? Que es el receptor de lectina de unión amanosa. Ese receptor de lectina de unión amanosa tiene una capacidad muy afín para unirse a la manosa, bueno, barra la redundancia. Entonces, como vamos a ver aquí, esta lectina de unión amanosa capta las manosas de la superficie celular y se une a ella, ¿no? Entonces, vamos a observar que van a haber ciertas proteínas, bueno, proteínas proteasas, serinas o serinas proteasas, que se van a unir, así como se unió el C1, Q, R, S, se van a unir ciertas proteínas serasas a esta lectina de unión amanosa y van a generar la misma vía. Se va a activar el C4, se va a activar el C2 y se va a activar el C3. Más adelante voy a hacer más detallado. Eso básicamente para compararlos y que más o menos nos vayamos dando cuenta de cómo funciona. La vía alternativa básicamente lo que hace es la vía más fácil. Normalmente el C3 se degrada en forma fisiológica. Nosotros degradamos normalmente nuestro C3 en forma fisiológica en la fracción B y la fracción A. O sea, no hay, esto es normal. Pero cuando esta fracción CB se une o capta a un microorganismo, se une mediante un enlace covalente bastante estable. Entonces, este C3b, como vemos aquí, al unirse con la superficie celular, va a unirse con otro factor que se llama el factor B. Este factor B
va a ser degradado por un factor adicional, que más adelante vamos a ver que es y va a formarse el BB, ¿no? Que es como, digamos, la parte más pequeñita del factor B, se une con el C3B y después se une con otro C3B. Y así se va generando la unión. Más adelante vamos a ver más detallado. Por ejemplo, en las vías de las lectinas, como había mencionado, en la parte derecha de la diapositiva vemos una estructura química muy parecida a una inmunoglobulina, ¿no? Parecida, ¿no? Algo parecida. Entonces vamos a ver que tiene una hélice de colágeno, esta lectina de unión amanosa tiene una hélice de colágeno, tiene una área alfa helicoidal y tiene un área, la más importante, de dominio de reconocimiento del carbohidrato. Como dije, la lectina tiene la capacidad de unirse muy afín a un carbohidrato. Entonces, se une al carbohidrato, y van a llegar otras proteínas y proteasas serinas que se van a unir a estas, ¿no? Que son la más P1, más P2 y más P3, ¿no? Quiere decir proteína, en sus siglas en inglés, proteasas serinas asociadas a manosa, ¿no? O a MBL, ¿no? Lectina de unión amanosa. Pero también hay otras estructuras que van a ser, digamos, muy parecidas a la MBL, que es la lectina de unión amanosa, que es las picolinas, ¿no? Que también se pueden unir a diferentes tipos de estructuras de carbohidratos, ¿no? Y que se van a unir a la más P1 y la más P2, ¿no? Que son las siguientes proteínas en unirse. Entonces, en la área izquierda ya vemos que una lectina de unión amanosa reconoce las manosas y se une pues después a la más P2, que es la proteasa serina asociada a MBL, que es la lectina de unión amanosa. Entonces viene, esta más P2 va a reconocer el C4, la va a fraccionar, como aquí menciona, en C4A y C4B. También se va a unir a la fracción más grande, que es la C4B, y va a dejar libre a la C4A. Esta C4B cuando encuentra a la proteína C2, va a poder hidrolizarla en C2A y C2B. Como dije, la excepción de todas las proteínas de complemento que se unen a la membrana es la C2A, porque la C2A, a pesar de ser una fracción más pequeña, se une a la superficie celular. Entonces, y así se va yendo la cascada que ya había mencionado más adelante, ¿no? Una vez que se forma la C4B, C2A, pasa por allí la proteína soluble C3, va a ser hidrolizada, se une al C3B, y después toda la cascada que ya conocemos, ¿no? La vía alternativa es la más fácil, como les había mencionado. Simplemente tenemos una C3 soluble que se fracciona, se encuentra con una superficie celular y se une a un factor B. Este factor B necesita otro factor llamado factor B, que va a fraccionar este factor B en un BB. Se une al BB y deja a nivel soluble al BA. Y va a generar toda la cascada, ¿no? Después se va a unir con el C3, ¿no? Pasa por aquí el C3 y este complejo C3B, BB, puede seguir hidrolizando C3, la proteína C3, de tal manera que se une con otro C3B y ya a partir del C3B, BB y otro C3B, va a poder degradar al C5, que era la siguiente proteína del complemento. Entonces ya se une con el C5B y genera toda la cascada ya mencionada, ¿no? Entonces esa es la vía alternativa, es la más, digamos, la más sencilla.
Y como vemos, pues el complemento tiene, como dije en un inicio, es la unión de proteínas en membrana y proteínas a nivel sérico, ¿no? Entonces, eso básicamente es un resumen de lo que ya habíamos mencionado. El C9 genera polímeros y por lo tanto genera un complejo de ataque de membrana. Entonces, ya más detallada las funciones del complemento las tenemos acá. Al inicio dijimos que el complemento tenía la función de opsonización. Entonces, esta opsonización se da gracias a que una proteína se une a la superficie celular. ¿Cuál es la proteína que se une a la superficie celular para que el fagocito pueda ir y deglutir este microorganismo? Es el C3b. El C3b se une a su receptor, el CR1, que está en los fagocitos, ¿no? Como sabemos, las células dendríticas, los macrófagos, los neutrófilos, se unen y el fagocito puede ir y deglutir a este microorganismo. Pero también tiene la propiedad de lisis celular. Como ya habíamos mencionado, se da toda la cascada, se da mediante el complejo de ataque de membrana y se genera la lisis osmótica. Pero también tiene la otra función, que es la función de inflamación. Esa función de inflamación lo que hace es, mediante las anafilotoxinas, que son las proteínas, las fracciones de proteínas que salieron al suero sanguíneo, van y reclutan ciertas células que son importantes en la inflamación, tales como los neutrófilos, tales como los macrófagos, para que acudan al sitio de daño y así generar pues toda una cascada de inflamación. Las activan, ¿no? Tal es así, muchas células de la inmunidad se activan con estas proteínas. Otra función también de las proteínas del complemento, como había mencionado, es disminuir o tratar de aclarar el nivel de inmunocomplejos para que no se depositen, de tal manera de que se unen estos inmunocomplejos por la fracción, en el área de fracción cristalizable de los anticuerpos, y puede el fagocito ir y deglutir esos inmunocomplejos y degradarlos. Pero otra función que actualmente la última función que se ha reconocido en el complemento es la activación de linfocitos B. Como sabíamos, como había mencionado, el C3b se une a la superficie celular y este se une a su receptor en el fagocito y pueden fagocitar este microorganismo, ¿no? Esa es la función de opsonización. Pero la función de activación de los linfocitos B, C3d, que es una parte del C3, se une al BCR, que están es decir, al receptor de los linfocitos B, se une a este receptor, o también llamado inmunoglobulina, y lo que hace es activar el linfocito B para que produzca inmunoglobulinas. Entonces, se puede unir también al CR2, que es su receptor en el linfocito B. Y también de esa manera lo puede activar y puede generar que siga produciendo inmunoglobulinas, ¿no? Es decir, prolifere y por lo tanto siga produciendo. Entonces, vamos a observar la siguiente diapositiva. Bien, como sabemos, y ya esto es la última diapositiva, ese sistema de complemento va a tener una regulación. Y la regulación es importante porque el sistema de complemento también se activa por células propias. En el caso, por ejemplo, de trasplantes, es importante evaluar qué tanto el complemento se ha activado. Y vamos a observar que hay inhibidores en diferentes tipos de áreas de esta cascada. Entonces, por ejemplo, el inhibidor más común es el C1 inhibidor, ¿no? Vamos a observar una mutación a nivel del C1. Como su mismo nombre dice, lo que hace es inhibir el C1. Y como ya se sabe, una mutación del C1 inhibidor, o sea, si no inhibe el complemento, va a generar una cascada activada
por anticuerpos, porque el C1 es de la vía clásica, mediada por anticuerpos, va a generar una enfermedad también llamada angioedema hereditario, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con las bradykininas, que es un tema paralelo. Pero también hay este regulador llamado DAF, bastante conocido, que lo que va a inhibir es la unión del C4b con el C2a, pero también inhibe la unión del C3b con esta fracción del factor B, que es el BB. Entonces, de tal manera que va a inhibir tanto la vía alternativa como la vía clásica, ¿no? Entonces, de esa manera se autorregula el complemento para no generar inflamación exagerada y tampoco generar, pues, lisis en superficies propias, ¿no? Y bueno, eso sería todo.